Hola, ¿cómo están? Un gusto que estén nuevamente con nosotros en su espacio YouTube Verdad, la verdad en la web. Hoy deseo aprovechar, es 31 de julio del año 2018 y deseo aprovechar para enviar un saludo a todos los colegas periodistas que están, algunos celebrando justamente la fecha y otros pues con un sentimiento un poco más digamos, de pesar justamente por todo lo que ha estado ocurriendo no solo en El Salvador, sino también en los países vecinos, ¿verdad? Donde hay una crisis política y social desatada, ¿verdad? En estos momentos. Como ustedes ya saben, YouTube Verdad es un espacio exclusivo donde se abordan, como dice nuestro eslogan, la verdad en la web. Y para esta ocasión tenemos como invitado especial al licenciado Luis Treminio. Él es el presidente de Campo. Un gusto, licenciado, que esté aquí con nosotros. Y si recordamos un poco, en las últimas semanas se ha hablado muchísimo sobre escasez de lluvia en el país. Estábamos hablando previo al programa, digamos, qué es lo que estaba justamente afectando el sector agro y sobre todo en la zona oriental, hasta donde entiendo que ha impactado más. Si es la canícula, el fenómeno, digamos, que de manera regular, hablando año con año, se reporta en El Salvador, o definitivamente es un fenómeno más grave. Me decía justamente el licenciado Treminio que hay algo más, es una mezcla de sequía con canícula, ¿verdad? Un poco más o menos así. Sí, ¿qué es lo que está pasando en específico? Bueno, en primer lugar, las autoridades, tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio de Agricultura, al inicio de mayo comenzaron a decir que el invierno se iba a comportar de una forma normal. Cuestión que no fue así. A partir de los últimos días del mes de junio comenzó una sequía principalmente en la zona de Oriente, y poco a poco se ha ido extendiendo para los diferentes departamentos del país. La sequía es un periodo de lluvia no tradicional, digamos, porque la canícula ya es un periodo tradicional que año con año se da, ya los productores están prevenidos, se preparan para enfrentarlo, y por eso son los tiempos de siembra, porque ellos ya saben a qué tiempo va a entrar la canícula y a qué tiempo va a salir. La sequía no está, como le decía, no estaba planificada. Algunas veces se puede prever, en este caso las autoridades de medio ambiente no las previnieron y dijeron a los agricultores que iba a ser un invierno normal. Inclusive en la zona de Oriente el ministro de Agricultura orientó a hacer una siembra adelantada, digamos. La Oriente casi siembra el 100% de su producción en postrera, que la postrera es agosto-septiembre, pero en este año sembró una cantidad un tanto fuerte de maíz. ¿Y antes de la fecha? Y antes de la fecha, o sea, sembraron a inicio de junio, porque hasta el momento el invierno estaba bien ahí. Nosotros hemos dicho que ¿cuál es el problema que tenemos actualmente? Uno, comenzamos con una sequía desde finales de junio, y esta sequía se une con la canícula que estaba tradicional, que estaba programada iniciar el 10 de julio, pero según el Ministerio del Medio Ambiente, y espero que se equivoquen esta vez, que va a ser una de las canículas más largas de la historia de los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque comenzó el 10 de julio y según ellos va a terminar hasta el 24 de agosto, o sea, 41 días de lluvias, de poca lluvia, en algunas zonas no va a llover, entonces va a afectar más de la parte que está en riesgo. Nosotros hasta el momento hemos contabilizado que a nivel nacional se han perdido un poco más de 4.100.000 quintales, eso es en pérdida. ¿Cuánto, si quiere, para más o menos tener un parámetro, digamos, cuánto es la producción y si tiene por granos, digamos, producción tradicional normal en el caso de maíz, que digamos que es el que podría estar más afectado? En el caso de maíz, este año se estaba proyectando 19 millones de quintales. La primera siembra que se hace en mayo-junio se sembró para producir un poco más de 14 millones de quintales. ¿Y se han perdido? De esas se han perdido 4 millones de quintales. Quedamos, digamos, una producción de casi el 70%. Una producción más o menos del
30-35% en relación en relación a la siembra, no en relación a la producción nacional. En relación a la producción nacional es más o menos el 21% del pérdida. Que al final del año esto puede afectar la cosecha nacional. Exacto, va a impactar. Nosotros estamos diciendo que hasta el momento no la consideramos como definitivo el impacto. ¿Por qué? Porque tenemos la siembra de la postrera de agosto, septiembre, digamos. ¿Qué tenemos que hacer? Le estamos solicitando al gobierno que se entreguen 128,000 paquetes adicionales de los que ya se entregó. ¿Para qué? Para reponer los 127,000 paquetes de semilla. Paquetes de semilla. Para reponer la pérdida que hemos tenido, que calculamos que son un poco más de 127,000 manzanas, digamos. Eso da 82,000 en pérdida y 45,000 que están en riesgo. De continuar la situación así, se van a terminar perdiendo. Entonces, para prever eso, decimos mejor hay que considerarlo como pérdida. ¿Por qué? Porque esas que están en riesgo, el problema es que no se va a desarrollar completamente la mazorca, digamos. Va a ser un grano pequeño, no va a estar llena completamente la mazorca, sino que va a estar con deficiencia en cuanto a la cantidad de maíz que se produzca. Entonces es mejor que si el gobierno tiene la posibilidad de ayudar o que busque la posibilidad de ayudar, que sea con los 128,000 paquetes que estamos diciendo. ¿Y qué han hecho, digamos, como para concretar o como tratar de que esa petición suya de reponer los paquetes de semilla sean realidad? O sea, el problema es que las autoridades están minimizando el impacto. Ellos solo están hablando de 28,000 manzanas, pero aún así ellos dicen 28,000 manzanas y ponen un poco más de 2 millones de quintales. Entonces, si vos haces una comparación entre las 28,000 y el promedio nacional, no les da la cuenta. ¿Por qué? Porque si multiplicas 28,000 por 50.2, que es el rendimiento promedio nacional, te da como 1.400.000 quintales. O sea que ni así le sale la cuenta. Entonces estamos diciendo que están haciendo malas proyecciones. Nosotros consideramos que toda la producción de Oriente que se sembró se perdió y se ha afectado a algunos municipios de San Vicente. Por ejemplo, el municipio de Tecoluca está afectado en un 80%. En la zona de La Paz está afectado San Luis La Herradura, está afectado Zacatecoluca, está afectado San Luis Talpa. Son los 3 municipios que están afectados en el departamento de La Paz. En el departamento de Sonsonate está afectado Acajutla y el municipio de Sonsonate. En el departamento de Ahuachapán tenemos afectado San Francisco Menéndez y Jujutla. En Santana tenemos Metapán, en Chalatenango tenemos afectado Citalá. Y mucha gente puede decir, pero ya comenzó a llover, pero al final el periodo de sequía que el maíz, digamos, puede resistir un periodo de entre 23 y 26 días sin lluvia. Se pasó ese periodo, se considera ya perdido. Perfecto. Licenciado Treminio, me indican que vamos a un corte para saludar a nuestros patrocinadores. Volvemos en breve para hablar sobre este tema.
Don't stop. Don't stop. Don't stop. Gracias por continuar con nosotros. Si nos acaba de sintonizar, le informo que tenemos en este día, 31 de julio del año 2018, al licenciado Luis Treminio. Él es presidente de Campo, una de las organizaciones fuertes de El Salvador, ¿verdad? Que entiendo aglutina por lo menos 15 organizaciones a nivel nacional, y que estamos abordando justamente el problema que ya, digamos, espero que no llegue a la etapa de crisis, o no sé si ya la consideran ustedes una crisis así, sobre la escasez de lluvias que no se previó, digamos, o por lo menos sí se tenía como calendarizado el fenómeno de la canícula que siempre ocurre en el caso de El Salvador. Sin embargo, las autoridades de medio ambiente ni de agricultura alertaron o previeron sobre una sequía que es la que está justamente afectando. Licenciado, usted me contaba los municipios que han sido más impactados sobre el tema de escasez de agua frente a la agricultura. Sí, nosotros decimos que hasta el momento las pérdidas totales, digamos, son 82.424 manzanas. La inversión que había por parte de cada uno de los productores era de 302.50 hasta el momento de que se... Por cada manzana. Por cada manzana. ¿Y cuánto es el cálculo que da por El las cálculo son 24.933.000 $24.933.000 en pérdida, y tenemos 45.380 manzanas en riego, con la misma inversión, los $302.5. Hablando a nivel de familias o de personas que dependen directamente de los cultivos, o sea, ¿cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando son 127.000 familias, digamos, porque cada familia la estamos haciendo una media de una manzana por familia. Es grave el impacto. Es grave el impacto. Nunca se había registrado estas estadísticas a nivel en el país. ¿Cómo no? En el 2016 se dio una canícula que superó a esta. Todavía no hemos llegado al nivel del 2016. En el 2017 estuvimos más del 50% de pérdida de la cosecha nacional. O sea que, y se esperaba una producción de 22 millones de quintales de maíz, y perdimos 11.600.000 quintales. Sin embargo, las estadísticas oficiales siempre hablan de una producción o de una sobreproducción, incluso con la capacidad, con eso quieren denotar que El Salvador tiene la capacidad incluso de exportar granos. El problema es que ellos hablan siempre de sobreproducción o una producción récord, y siempre están autorizando contingente de desabastecimiento. Entonces hay una contradicción entre o tenemos una sobreproducción o tenemos déficit en la producción. Entonces ese es el problema. Y el otro problema que estamos diciendo, por ejemplo, que no se están buscando las medidas adecuadas. Las autoridades ahorita no deberían estar autorizando contingente. ¿Por qué? Porque tenemos la producción del año pasado. El año pasado tuvimos una excelente producción de 19 millones de quintales. Con esa producción llegábamos hasta noviembre, inicios de diciembre, y en esos meses comienza a salir la cosecha actual. Acláreme algo, cuando habla sobre la autorización de contingencia, ¿significa que se está permitiendo a los importadores? Se está permitiendo a los importadores, teniendo grano localmente. Teniendo granos localmente, se le está permitiendo. Ahorita el contingente que se acaba de autorizar son 35.000 toneladas, o sea, 770.000 quintales libres de arancel. Uno quisiera pensar que es un negocio también parte de esto. Y ese es el otro problema, que no hay transparencia en cuanto a la entrega de las licencias de importación, porque por ejemplo nosotros estamos claros que hay dos industrias que participan en las compras de producción nacional, y ellos tienen derecho a recibir una cierta cantidad de contingente, que estas industrias han venido apoyando a los trabajadores con un precio preferencial, digamos, en la compra. El año pasado estaba la compra en el mercado del maíz a entre 10 y 11 dólares, y en el precio del convenio estaba a 18. Ahora bien, ¿quieren evidencia? Por lo que usted me expone, digamos que hubo una falla de parte de las instituciones o de los personeros, digamos, a cargo de
de alertar al sector agrícola sobre lo que podía ocurrir. Hay una falla comprobada, digamos. Sí, nosotros consideramos que si es un error humano, no estamos diciendo ellos son los culpables Claro, de la sequía. estamos también hablando de un fenómeno que no está... pero con todos los avances tecnológicos y las mediciones, o sea, y todo ese se tipo pudo hacer y la mejor región que ahora está ¿Cuál es el enlazada? problema que Ajá. nosotros miramos? Que las proyecciones de ellos son muy a corto tiempo, o sea, una semana, 2 semanas, y el problema es que deberían de buscar mejores tecnologías para tratar de hacer una proyección un tanto más larga, a más distancia de la proyección. Porque estaban diciendo, va a haber un excelente invierno y a los 15 días estaba iniciando una sequía. Terrible. Bueno, hablábamos hace un momento sobre los datos que tenía en cuanto a la producción de maíz. ¿Existe, digamos, otros datos que tenga por ahí que compartir sobre otra producción? Sí, la producción de frijol no está siendo afectada. El frijol se siembra, el poquito que se siembra siembra en la zona, digamos, altas de El Salvador. Esas zonas no han sido afectadas. El frijol se siembra el 20% en mayo, junio, digamos, y ha sido una buena cosecha ahorita. La principal o el 75% de la producción de frijol se siembra en agosto y septiembre. Hasta el momento creemos que vamos a salir bien. Yo escuché un informe sobre el sorgo que dice que también hay un problema grave con él. El sorgo ahorita no tiene problema. El sorgo del 100% se siembra en agosto o septiembre porque es un producto, una producción en asocio con el maíz. Cuando se dobla el maíz se siembra el sorgo. Entonces no tenemos problema. Sí, en los años anteriores hemos tenido problemas por el ingreso del pulgón amarillo al país. Vino en el 2016 y vino para quedarse. Pues en el 2016 tuvimos una pérdida del 100% de la producción nacional y así ha ido bajando poco a poco, o sea que ya los productores ya se están adaptando digamos que el problema se centra en el maíz. ¿Y es un maíz para qué? ¿Para consumo o para producción? Para consumo o como materia humano. prima, digamos, para otro. Consumo humano, de ese maíz se comercializa un 1% a través del convenio de comercialización con las 2 industrias que le mencionaba. Bueno, en realidad son 3, pero la tercera compra muy poco y no hace uso de las importaciones. Preparan la harina de maíz, que son Arisa y Disali, son las 2 empresas. Que Campo tiene Disali o Gumarsal, Campo tiene un convenio, un contrato con esta industria que le hemos llamado agricultura por contrato. Ellos los dan en calidad de crédito todo el insumo necesario sin intereses, que es una buena opción para el producto, sin intereses, y nosotros al final le comercializamos el producto a ellos a través del convenio, o sea que el precio que establecemos es el precio que se establece en el convenio. Perfecto. Me informan igual, licenciado Treminio, que vamos a una segunda pausa. Me gustaría que al regresar hablemos justamente de lo que Campo espera, digamos, o cómo Campo espera, digamos, contribuir con los productores nacionales para tratar de minimizar el impacto, si en alguna medida se puede minimizar, ¿verdad?, el impacto de la sequía más la canícula que está afectando el territorio nacional. Volvemos en breve. Stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias.
Gracias por continuar con nosotros. Este es su programa YouTube Verdad, la verdad en la web. Como les decía desde el principio del programa, tenemos como invitado especial al licenciado Luis Treminio. Él es presidente de Campo, una organización que está trabajando, hasta donde entiendo, desde el año 2008 aproximadamente, ¿verdad? Aunque algunos de sus miembros vienen como desde los años 80, 90 aproximadamente. Sí. A ver, un poco, yo creo que iniciamos un tanto al revés la entrevista. Primero tuvimos que haber iniciado diciendo lo que era Campo. Campos es la unidad de 15 organizaciones, cada una con historias diferentes. Dentro de Campo está Penatracta, la CNC, ACOPAI, ACAN, ASAESCLA, y así un sinnúmero, 15 organizaciones por todas. Algunas tienen hasta más de 50 años, por ejemplo el caso de ACOPAI, que es una de las organizaciones más viejas que hay aquí, la CNC también. Entonces cada una tiene su historia distinta. Llegó un momento en el 2008 que para hacer la negociación dentro del convenio lo hacíamos dividido. Y prefieren ir obviamente más fuertes. Exactamente, más fuertes, entonces los industriales al final buscaban cómo poner el precio que ellos decidían poner por la división que había. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que buscar la unidad para establecer los precios dentro del convenio. Así iniciamos, pero después empezamos a decir, no, pero necesitamos una visión en común de las organizaciones. ¿Por qué? Porque en el 2008 todavía cada organización lo miraba o se definía a defender al partido de que ella era simpatizante. Entonces dijimos, hay que formar una organización donde que no tenga fines partidistas, sino un interés colectivo. Un interés colectivo, y que prevalezca la defensa del sector agropecuario. Así sea que esta defensa afecte a la izquierda o afecte a la derecha, no importa. Muchas veces hemos estado muy cerca del gobierno, algunas veces hemos estado muy distantes. Y el problema es que los ponemos más distantes cuando se dan fenómenos como este. ¿Por qué? Porque las autoridades comienzan a minimizar los impactos. En el 2016, por ejemplo, el ministro de Agricultura inicialmente había dicho que eran como 33 millones de dólares en pérdida, y así mantuvo su discurso durante todo el año. Al final nosotros habíamos dicho que eran 112 millones de dólares, y en un informe final que dio el ministro de Agricultura dijo que la pérdida en el año habían sido de 115 millones de dólares. Incluso más de lo que ustedes habíamos previsto. Más de lo que habíamos previsto. Entonces por eso ya no los hace nada o no significa nada que el ministro esté diciendo que es menos, que es más, sino que lo importante es que hay un problema y que es un problema que resolver. No. Y entonces, por eso es que nosotros planteamos que es necesaria la creación de una política nacional agropecuaria. ¿Por qué una política nacional agropecuaria? Somos uno de los países que no la tenemos en Centroamérica. Los otros países tienen su política nacional y esta política trasciende gobierno. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros, la agricultura aquí se maneja al criterio del ministro. Ejemplo, en el gobierno anterior hubieron 3 ministros. Y cada uno de los ministros que llegaba quería borrar lo que... No termino de comprender esa parte. O sea, ¿en qué cambia, digamos, la sustitución de un funcionario por otro? ¿En qué cambia la producción? Cambia la producción. Cuando hay tiempos cambia definidos, apoyo. Cambia el criterio con que se atiende al sector. Ejemplo, el ministro, por ejemplo, el primer ministro que tuvo Mauricio Funes fue el doctor Manuel Sevilla. Él quiso borrar todo lo que iba haciendo el ministro anterior. El dejado por el gobierno pasado. El gobierno anterior. Llegó López Suárez, Guillermo López Suárez, pero no el desafío genérico es, digamos, que haya una producción suficiente de granos para el mercado local, el consumo local interno, y luego hacia el exterior. El desafío es el consenso con los productores nacionales. Claro, que eso es, digamos, por eso surgen ustedes justamente a partir del 2008 y establecer, digamos, unas reglas claras para exactamente, todos. Porque, por ejemplo, si al ministro se le ocurriera ahorita decir, no está pasando nada, no vamos a ayudar. Y no hace absolutamente nada. Y no hacer absolutamente nada. Por eso es necesario la política nacional. La política nacional, ¿cuáles son los pilares que ustedes están proponiendo? La política nacional debe incluir, en primer lugar, la creación de la reserva estratégica. ¿Por qué una reserva estratégica? Para no estar a despensa del comerciante.
El comerciante especulativo ahorita, los precios. Exactamente. Ujú. Ahorita hay razón para que suban los precios. No hay ninguna razón. ¿Por qué? Porque tenemos la producción del año pasado. Fueron 19 millones de quintales. Y en el caso de La Unión, Morazán, San Miguel, ya se están manejando precios de $30 el quintal. Y al productor se lo pagaron a 11. O sea, una diferencia de $19 por quintal, solo por el hecho de guardarlo. Los mediadores definitivamente. Exactamente. son los- Entonces, por eso es necesario la reserva. ¿Qué más? Hemos ¿Y planteado una reserva, o sea, cuantificada o por zona? ¿Cómo lo tienen? ¿Zonificada la producción para Oriente, una Occidente y reserva centralizada a través de un asocio público-privado. Estamos diciendo que no sea el caso del IRA todo? Ujú. por la corrupción Ay, sí. que Todo lo que generó, todo justamente. lo que generó Los viejos silos todavía que quedaban durante- exactamente. Ujú. Tiene que ¿cuál es el problema cuando ese es manejado solo por un sector? Por ejemplo, cuando era manejado por el gobierno, la empresa privada le echa la culpa que el gobierno es corrupto, es no sé qué, y empiezan a hacer cuando es manejado por la empresa privada solamente, el gobierno empieza a decir que lo que busca es negocio y hacer todo. Entonces estamos hablando de una reserva estratégica con un asocio público-privado. ¿Por qué? Para utilizar digamos, los materiales que tienen las empresas privadas. Por ejemplo, las empresas privadas ya tienen graneros, ya tienen silos industriales que no necesitan hacer inversión en eso. Esa es la primera cuestión. La otra cuestión que nosotros venimos manejando y que es necesario la creación de un fondo especial para la agricultura de subsistencia. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de los pequeños cultivos Estamos caseros. hablando de productores en pequeñito, ¿verdad? No, estamos hablando de la producción de subsistencia, que es maíz, sorgo y frijol. Estamos ¿Qué tanto hablando sirve del para pequeño para la productor. producción para comercio como para la producción de consumo propio? Exactamente. Ese anteproyecto está y nosotros hicimos un anteproyecto de ley, lo presentamos a la Asamblea Legislativa desde noviembre del 2014. Y no vamos. La Comisión de Agricultura y Economía la discutió, la archivó. Está en archivo ahorita. Le hemos dicho ahorita a los diferentes diputados, hay que sacar ese anteproyecto de ley y revisarlo. No estamos diciendo que es el mejor, pero por lo menos ya es un inicio que deberíamos de trabajar. Estamos hablando también del uso de la biotecnología. ¿Por qué el uso de la biotecnología? Porque el país no está capacitado, no está preparado para la producción orgánica. Le poníamos ejemplo hace algún tiempo que dentro de la ley de seguridad alimentaria se establece que la producción, quieren establecer que la producción sea orgánica al 100%. Para producir una manzana de maíz, para producir, digamos, un metro cuadrado de tierra necesita 4 libras de abono orgánico. Para producir una manzana de maíz necesitamos 28.000 libras. O sea que estamos necesitando 280 quintales de abono orgánico. Por 400.000 manzanas no tenemos la capacidad de producir tanto abono orgánico. Eso es lo primero. Y en segundo lugar es ¿Pero que se tiene la capacidad o no se tiene la tecnología para producirlo? tenemos la capacidad de producirlo Pero no hay convencionalmente. Sí, o sea, no tienen que industrializarla. Digo, dentro de lo que cabe la industrialización, o sea, sistematizarla, en todo Sí. caso no industrializar, Exacto. sino sistematizar. Ah. Sí. Y el otro problema que hay es que la producción de abono de orgánica del maíz, digamos, eleva el costo de producción. Un quintal de maíz producido orgánicamente te cuesta $45. Te vas al mercado, te dan $11. Sí, ¿Por qué? es muy Porque, bajo. y eso, ¿por qué se da? Porque se autorizan contingente ¿De emergencia? de emergencia o contingente por el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, por el Tratado de Libre Comercio hay un contingente que año con año va subiendo. Solo porque El Salvador firmó el Tratado de Libre Comercio y dejan ingresar al país, el año pasado fueron 28.000 toneladas de maíz. Solo por el simple hecho, y se lo dan, no sabemos a quiénes porque hemos solicitado
la lista de los importadores y hasta el momento no la han dado. La manejan con demasiado hermetismo. Entonces deberían de buscar, ese sería también un trabajo para la prensa, buscar cómo investigar a quienes le dan las importaciones de maíz para así que sea transparente y ya saber nosotros, bueno, a esta persona se le da un contingente, se le autoriza un contingente de maíz, que el maíz le cuesta traerlo al país $9, ¿por qué lo va a dar a 30? Por ejemplo. Esa es la... Sí. Esa es la... Establecer un techo, digamos, de los precios. Exactamente. Licenciado Treviño, en verdad, súper interesante el tema. ¿Sabe? Oyéndolo hablar, y esta es como casi la despedida, oyéndolo hablar, en la Asamblea Legislativa está en discusión la ley de aguas. Y definitivamente el principio de la discusión es el ente rector, ¿verdad? ¿Quiénes van a integrar, digamos, ese ente rector que va a administrar un recurso como el agua, ¿verdad? Y definitivamente la producción agrícola, en este caso agropecuaria, o sea, también requiere, usted lo expuso, o sea, ¿quién va a rectar? ¿Quién va a ser el ente rector? ¿Quién va a decidir qué? O sea, definitivamente ustedes tienen que llevar la pelea a otro nivel. Sí. O sea, tiene que ser un poco más supra, ¿verdad? Y tomar una decisión nacional donde justamente, digamos, el término de política nacional es como y lo por más eso acertado. nosotros planteamos que sea una discusión y que trascienda gobierno, o sea, que participen todos para que después no digan yo no participé en la elaboración de esa política. Sí, perfecto. Antes de despedirnos, ¿algo más que quisiera usted agregar? Sí, un llamado a las autoridades y al gobierno al apoyo de los productores. Estamos hablando de 128,000 paquetes. Apoyo de emergencia. Perfecto. Le agradecemos muchísimo, licenciado Treviño, el habernos acompañado. Esperamos que estos mensajes en verdad trascienda. Confiamos en que nuestras audiencias van a ser muy receptivas y van a reproducir todo lo que estamos exponiendo por acá y llegará justamente a las autoridades nacionales sobre qué medidas, digamos, tomar para por lo menos paliar este momento crítico que ustedes están viviendo. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros los esperamos en la siguiente transmisión de YouTube Verdad, la verdad en la web. Stop. Don't